Levantá tu mano al cielo y ahora, pero gritame con ganas en este día feriado. ¿Cuántos durmieron hasta tarde hoy? ¿Cuántos ya se levantan temprano porque te duele hasta la pestaña por la edad? Vos viste, yo decía, mi abuela, ¿para qué se levanta temprano? Después aprendí que después de los 40 te empieza a doler cosas que antes no te dolía. Bueno, levanta tu mano al cielo y decís, Señor, hablo en tu hablar. Estamos viendo hace varias semanas que la intención de Dios, ¿cuál es? Forjarse en nosotros, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Ir ganando terreno poquito a poquito en nuestra vida. Más de ti y menos de mí. Exactamente, esto nosotros lo hemos repetido tantas veces, pero a veces lo decimos en piloto automático. Pero realmente el Señor quiere que haya menos de nosotros y más de Él. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan el Bautista? Es tiempo de que yo empiece a menguar para que Él empiece a crecer. Y hoy el Señor te trajo a este lugar para que empieces a menguar y Él empiece a crecer en aquellas áreas que todavía no tienen fruto. Hoy va a ser un día de reverdecimiento y de crecimiento en cada una de las áreas. Amén. Ahora, estuvimos viendo la semana pasada, para hacer un repaso rápido, que Cristo se forja en nuestro hablar. ¿Cómo se forja Cristo? Así es, porque Dios, ¿cómo creó el mundo? Y al hombre, ¿cómo lo creó? Hablando. Sí, usó barro y sopló su aliento de vida en él para que tenga vida, pero primero dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Él declaró cómo íbamos a ser con su palabra y fuimos creados. Por eso decimos que somos forjados, somos formados en el hablar con el Señor. Y estuvimos viendo que nuestro hablar es muy importante. Es muy importante como nosotros hablamos, porque hablamos y nos enfermamos, y hablamos y nos sanamos, ¿no es cierto? Fíjate que dice Proverbios 18:20 que cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Lo que hablamos o nos puede llenar de muerte o nos puede llenar. Vos chequeame el que tenés al lado. ¿Cómo lo notaste? Si vos lo notás medio así como perro que lo acaban de cascotear, ya sabés cómo estuvo hablando hoy. ¿No? ¿Por qué? Porque cada uno se llena con lo que dice. ¿Cuántos tenemos un diálogo interno que a veces nos encontramos hablando solo y peleando con gente que no está? ¿Cuántos discutieron con personas en la ducha? Y te empezás a decir, no, yo le hubiese dicho esto, pero ¿cómo le pude haber dicho esto? No, y volvés a repetir la discusión. ¿Cuántos lo hicieron eso? Te estás llenando con lo que decís. ¿Y cuántos después de tener esa pelea saliste recontra recaliente más que antes? Sí, si no está esta persona, ¿por qué estoy caliente? Porque te llenaste con lo que dijiste. Te llenaste con lo que hablaste. Y nuestro hablar es importante porque nuestro hablar nos sana, o nuestro hablar, porque de la boca sale vida o sale. Entonces lo que hables va a forjar la vida que querés llevar. Hay gente que lo único que habla es muerte. ¿Te diste cuenta que tenemos un hablar pobre? De repente en el día que hablamos, queja, nos quejamos. Nos quejamos de todo. Justo hoy es feriado y encima hace frío. Y si llueve, nos quejamos que llueve. Y si sale el sol, que sale el sol. Y si tengo el pelo lacio, que tengo el pelo lacio. ¿Y por qué no lo tengo enrulado? Y el que tiene rulo se queja que no es lacio. Y el que es petizo se queja que no es alto. Y el que es alto quiere ser más petizo. Mirá que tenés al lado y si nada no viene bien. Claro, porque hablamos muerte. Y si no nos quejamos, chismeamos. ¿Viste? Vos te enteraste, ¿no? Lo que pasó entre la China y Icardi. No, ahora parece que la China no gusta más de Icardi, gusta de Elegante. Entonces nos encanta el chusmerío. No, y aparte me enteré algo que dijeron de... y empezamos a hablar. ¿Y qué comimos ahí? Muerte. Y si no nos enojamos, y si no discutimos, y si no opinamos, y si no estamos de desacuerdo, ¿y ahí qué tocamos? Pero Dios quiere que nosotros tengamos un hablar espiritual, un hablar
de gloria, un hablar de peso. Y estuvimos viendo la semana pasada que un hablar espiritual no tiene que ver con lo que digo o cómo lo digo. ¿Por qué? ¿Qué nos enseñaron toda la vida? A mí me decían cuando eran chico, no es lo que decís, es cómo lo decís. ¿A cuánto le dijeron eso? Tenés razón, pero lo dijiste de una manera que no tenés razón. Entonces, un cortocircuito en la cabeza. Si tengo razón, ¿qué tiene que ver como te lo digo? Tengo razón y punto. Pero el hablar espiritual no tiene que ver ni con lo que digo ni cómo lo digo. El hablar espiritual es un hablar Jesús. Es un hablar que tiene un sabor, que tiene un tono. No tiene que ver con nombrar a Dios durante el día. Porque hay gente que vos le nombrás a Dios y ¿qué hace esa persona? Se cierra. ¿Viste que hay gente que te puede hablar de cualquier tema, pero vos le nombrás la iglesia y se le transforma la cara? Y dice, a mí no me gusta la religión. No, pero no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de una relación. Y vos le metés todo el biribiri evangélico, pero el tipo no quiere saber nada. Amén. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque una cosa es hablar de Dios y otra cosa es hablar de parte de Dios. El religioso habla de Dios, pero los que tenemos una relación hablamos por Dios. Entonces, el hablar Cristo es un hablar que tiene algo, tiene un sabor, tiene un peso, tiene un, qué sé yo, un no sé qué. ¿Viste que hablaste alguna vez con una persona y te dijo, vos no sé qué tenés, pero vos me das una paz? Vos hablás y tenés un aura, porque no lo saben cómo describir. Otra cosa, vos tenés un ángel. ¿En serio dónde? Yo pensé que me perseguían los demonios a mí con toda la mala suerte que tengo. Ay, mala suerte, dijo pastor. ¿Ves? Entonces, el hablar Jesús es un hablar que tiene algo, un no sé qué, un tono, un peso celestial. Entonces estuvimos viendo la semana que viene que nosotros tenemos que hablar Jesús, hablar Cristo, solamente en la iglesia. Todo el día. ¿Cuándo tenemos que hablar Cristo? Todo el tiempo. ¿Dentro? ¿De día? ¿A la mañana? Y a la tarde. ¿En el trabajo? Y fuera del trabajo. Vos tenés que hablar Cristo todo el tiempo, porque el hablar Cristo es un hablar guiado, un hablar que seduce, que te atrae. Entonces cada vez que vos hablas Cristo, el veneno que llevas dentro se muere. ¿Qué veneno? El de lo que te hablaste y el de lo que te hablaron. ¿Te vas a comprar el 0 kilómetro, nena, con las cosas como están? Pero otro, fíjate que explota todo en cualquier momento, ¿viste? El reloj va, clic, tic, 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 tic. No te compres el 0 kilómetro porque hoy las cuotas están 1, pero después se te van a 1000. Entonces todo ese veneno que te hablaron se muere con el hablar Cristo. Entonces vos sabés qué tenés que hacer acá en la reunión, decir conmigo, hablar Cristo. Entonces todos los que estamos acá, ¿qué tenemos que estar haciendo ahora? Hablando. Vos tenés, gracias Señor, aleluya, como decía ahí Barbie, vos tenés que aprender a hablar, a decir gracias, porque el hablar Cristo no es elocuencia, el hablar Cristo tiene un sabor. ¿Viste cuando hablaba Barbie? ¿Qué tenía ese hablar? Tenía un sabor, tenía un no sé qué. Porque hablar Cristo no quiere decir ser elocuente, saber guiar todas las palabras, porque Moisés no sabía hablar, pero el Señor lo ayudó. Y quiero decirte que cuando a vos hablas con Dios, el Señor va a poner sus palabras en tu boca para que todo lo que hables tenga el sello de la victoria del cielo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos. Ahora, el hablar Cristo es dulce. Cuando hablamos Jesús es un hablar dulce, no es un hablar grotesco. ¿Viste que hay gente que es ruda al hablar? Y cuando hablo de gente ruda al hablar, hablo de gente cercana. Porque no importa que si te habla rudo alguien que no te conoce. Puedes decir, bueno, no me importa, total, viene de alguien que no me importa. Pero ¿de quién te duele? Cuando alguien que te quiere te habla fuerte. ¿Por qué? Porque esa persona, ¿por qué habla? Y dije la semana pasada, cuando alguien me lastima con sus palabras, es porque a esa persona le falta intimidad con el Señor. Y si me duele, decí conmigo, a mí también me falta intimidad. No, gracias por los 4 que dijeron. Decí, si me duele, es porque me falta intimidad.
Claro, porque el que te habla y te lastima con sus palabras, le falta intimidad con el Señor, porque cuando vos tenés intimidad, no tenés un hablar duro, tenés un hablar dulce, un hablar de amor, incluso diciendo cosas que te enojan, que te molestan o que son duras. Pero si te duele es porque a vos también te falta intimidad, porque las palabras de Dios te recubren. Y porque cuando vos hablas con Dios sabes que nada de lo que te dicen los demás es personal. Porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Amén. Entonces, para ir a lo que te quiero hablar hoy, decí conmigo, un hablar de intimidad me da un hablar de autoridad. Entonces, ¿qué es el hablar espiritual? El hablar espiritual es tener un hablar de intimidad que me da un hablar de autoridad. Pero ¿cuál es el gran problema? Que hay muchos que quieren hablar autoridad sin primero tener intimidad. Muchos quieren hablar por Dios sin antes hablar con Dios. Y yo antes de hablar por Dios, autoridad, tengo que hablar con Dios. Mirá lo que dice Corintios. Me impactó esta palabra. A cada uno se le ha dado una manifestación especial del Espíritu para el bien. Es decir, que lo que nos da el Señor es para el bien de ¿quién? No es para nosotros. ¿Te diste cuenta que nosotros venimos, Señor, bendecime, ayúdame, saname, cubrime, acariciame, haceme algo, Señor? Pero todo lo que el Señor nos da es para bien de los, porque Dios está interesado en el cuerpo. Amén. A unos Dios da el espíritu de palabra de sabiduría, a otros por el mismo espíritu, palabra de conocimiento. Mira, acá ya hay algo importante. El espíritu de sabiduría es el espíritu, es la palabra que nos habla en intimidad, es el hablar con Dios, está por encima del hablar intelectual. Muchos quieren la palabra de conocimiento. Yo quiero saber, y Dios dice, no. En mi plan eterno, primero está que me hables a mí y que yo te hable a vos y después darte a conocer las cosas. ¿Estamos acá? Dice, a otros, ¿qué les dio por el mismo espíritu? Fe. Pero por el mismo espíritu a otros les dio dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros discernir espíritu, a otros el hablar en diversas lenguas y a otro interpretar lenguas. Ahora, si yo conté bien acá, fíjate, palabra de sabiduría, ¿tiene que ver con el hablar? ¿Sí o no? ¿Y la palabra de conocimiento tiene que ver con el hablar? ¿Y la profecía tiene que ver con el hablar? ¿Y el hablar en diversas lenguas? ¿Y el interpretar lengua? Es decir, que en el plan de Dios hay 5 cosas sobre el hablar y solo 4 cosas sobre el poder. Entonces Dios está más interesado en que hables que en darte poder. Porque el hablar te va a traer el poder, pero el poder no te va a traer el hablar. Amén. Levanta tu mano al cielo y decí conmigo, si tengo un hablar de intimidad, Él me da su autoridad. Ahora, mira que tenés al lado y decile, tenemos un Dios que habla. ¿Cuántos charlatanes hay acá? ¿Cuántos hablan hasta con su sombra? Bueno, esos son todos del área de Angie, que habla, no para. ¿Por qué? Pero por eso es un don de Dios. ¿Dios qué hace? Dios tiene un don. Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que te charla. ¿Por qué? Porque si no te hablara no lo conoceríamos. Cuando alguien está callado, ¿qué te da sensación de qué? De sospecha. Se guarda con este. ¿Quién da más miedo, el que habla o el que está callado? El que está callado, porque si este en cualquier momento nos mata a todos. ¿O no? ¿Por qué? Porque es misterioso. Pero Dios no quiere ser misterioso. Dios quiere hablar. Porque hablar es el vehículo que nos conecta con los demás. Dice Andrew Murray que el hablar es el vehículo de la amistad. ¿Y sabés qué le dijo Jesús a sus discípulos? Che, ya no los voy a llamar más siervo, porque el siervo no sabe nada. Los voy a llamar amigos, porque le quiero contar el plan. ¿Y sabés qué quiere Dios con vos y conmigo? Contarnos el plan.
Y el plan es que Cristo sea forjado en nosotros, para que viva Él y se exprese Él. Y mirá lo que dice Colosenses 1. Mirá lo que dice Colosenses 1. El misterio que había estado, ya Dios no está oculto, desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Levánteme la mano todos los santos online y presencial. Decí conmigo, Dios me quiere hablar. Dios no quiere ser un misterio para nosotros. Quiere que los conozcamos. Quiere que hablemos con Él. Quiere que tengamos un hablar de intimidad. Quiere que practiquemos el hablar con Dios para luego hablar por Dios. Porque si no tenemos un hablar de intimidad, nuestras palabras no van a tener peso. Ahora, Dios es un misterio solo para aquellos que no le hablan. Entonces, si vos estás acá y vos estás callado y vos estás, qué interesante, mirá lo que dice, pero esto yo ya lo sabía y no sé qué, vos estás hablando con vos mismo y no estás hablando con Dios, no estás hablando de un hablar de intimidad. Vos estás acá y vos tenés que decir gracias Señor, aleluya, santo es tu nombre, y estar hablando en su hablar. Y cuando vos hablás en su hablar, Él deja de ser un misterio para vos y te dice, vos sos mi amigo. A vos te voy a contar mi plan. A vos te voy a decir lo que voy a hacer con tu vida, con tu familia y en el futuro. Y el Señor te entrega el plan. Amén. Mira lo que dice Jeremías 15:16. Tengo un par de versículos hoy, porque este tema hay que profundizarlo. Fueron halladas tus y yo las, y tus palabras me fueron por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando hablamos con Dios, somos fortalecidos. Dice el profeta, se hallaron tus palabras y las comí. ¿Y qué es hallar las palabras del Señor? Intimidad, hablar con Él, hablar con Dios. Ahora, el hablar con Dios no es un momento, no es un lugar, no es una musiquita, no es un lugar de tranquilidad donde no se escucha una mosca volar. El hablar con Dios es un continuo caminar en comunicación con Él. Por eso te vengo diciendo desde que arranca la reunión, mientras que yo hablo, vos tenés que. Y cuando hablás, ¿sabés qué haces? Comés, hallás las palabras. Cuando vos hablás, yo te estoy predicando ahora y te estoy diciendo, el Señor quiere ser tu amigo. Y vos le decís, Señor, vos sos mi amigo, te amo, cuán dulce que sos. Tus palabras son un bálsamo para mi corazón, me alimentás, me fortalecés. Entonces, ¿qué hiciste? Hallaste su palabra y su palabra te fortaleció y su fortaleza te elevó y su fortaleza te empujó y el ser empujado fuiste hallado en victoria. Entonces vos viniste deprimido, pero ahora hallaste las palabras. Y como hallaste las palabras, las comiste. Y como las comiste, ahora tenés gozo y alegría. Y como tenés gozo y alegría, ahora invocás el nombre del Señor. Cristo es grande, Cristo es victorioso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay bien para mí fuera de ti. ¿Todo por qué? Porque hallaste las palabras y las comiste. Amén. Entonces, ¿sabés qué tenemos que hacer acá? Hallar las palabras. Si hallás las palabras, lo invocás. ¿Por qué no lo invocamos? Porque no hallamos sus palabras. ¿Por qué no hablamos? Porque no hallamos sus palabras. ¿Y por qué no hallamos sus palabras? Porque no tenemos intimidad. Y si me falta intimidad, me va a faltar hablar. Amén. Entonces acá la gran pregunta para meterme en lo que me quiero meter hoy, porque quiero seguir profundizando sobre el hablar, es cómo hablamos con Dios. Dios nos quiere enseñar a hablar. Y mira, dice Hebreos 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y acá aparecen las dos cosas que te estoy hablando. El hablar con Dios y el hablar
por Dios. El hablar intimidad y el hablar autoridad. ¿Cómo nos habla Dios? Decí conmigo, por el Hijo. Dios nos habla por el Hijo, ese es el objetivo. Que Dios nos hable por el Hijo, que nos hable íntimamente, el hablar de intimidad, que Él nos pueda decir cara a cara cuál es su plan. Pero antes de hablarnos por el Hijo, nos va a hablar por terceros, por profetas. Y acá se pone interesante la cosa, porque todos los que estamos acá conocimos a Dios por alguien. Dios nos quiere hablar íntimamente, pero antes nos va a hablar por otro. Porque en el hablar de otro, Dios nos va edificando. Entonces, ¿qué es un profeta? Alguien que habla con Dios y por Dios. Mirá al profeta que tenés al lado y decirle, un profeta saluda a otro profeta. Así que hoy cuando llegues a tu casa, decís, ¿de qué se trató la reunión? No, nos dieron a todos el título de profeta. Dígame profeta de ahora más. Claro, porque el hablar con Dios te da el hablar por Dios. El hablar intimidad te da el hablar autoridad. Un profeta es aquel que habla con Dios y por Dios. Y puede ser un amigo, puede ser un pariente, puede ser un compañero, puede ser el que está al lado, puede ser cualquier persona que tenga a Cristo en su corazón. Puede decir, ay, ¿por qué? No, pero en la Biblia dice que habló la burra. La burra te va a hablar cuando no escuches a Dios. Porque hay gente tan cabeza dura que Dios necesita hablarle hasta con las piedras. Amén. Mirá al que tenés al lado y dice, eso debe ser para vos, no para mí. Entonces, dice Pablo en Corintios, dice, ambición en todos los dones, pero por sobre todo el de profecía. Porque la profecía edifica a la iglesia. Es decir, forja a Cristo en los demás. Vos y yo tenemos que convertirnos en profeta. Porque un profeta es alguien que habla por Dios, antes hablando con Dios. Y todas las palabras que suelta son palabras de Dios. ¿Y cómo se llaman eso? Cargas. Las cargas que vos soltás son las palabras que Dios te dio en la intimidad. Y ahora esa palabra que vos soltás es una palabra de autoridad. Vos hablaste con Dios y ahora hablás por Dios y de parte de Dios. Un profeta es aquel que habla de parte de Dios, no vaticinando el futuro, sino soltando una palabra de vida, de gloria y de peso en el lugar donde está. Entonces, cuando vos hablás, los ambientes son transformados. Pero ¿sabés qué hizo Satanás? Nos está robando el hablar. ¿Sabés qué hace? Nos vuelve pasivos. ¿Sabés qué hace? Nos pone a hablar chisme, nos pone a hablar crítica. Venimos a la iglesia a ser entretenidos. En vez de querer a alguien que nos eleve, queremos un payaso que nos baile. ¿O no? Yo, no sé, no me gustó tanto esta prédica. Voy a pedir que me devuelvan la ofrenda. Porque queremos, en vez de ser entrenados en vida, queremos ser entretenidos. Y eso se está muriendo. Porque estamos todos hablando con Dios para venir acá y seguir hablando por Dios y con Dios. Porque el hablar con Dios me da el hablar por Dios. Entonces, cuando vos hablás, das la orden, estás hablando por Dios. ¿Y por qué da la orden? Porque antes hablaste con Dios. ¿Y por qué a veces soltás la orden y no pasa nada? Porque te faltó hablar. Y a veces soltás la carga. Y vos decís, te suelto una carga, el perrito va a vivir y el perrito se muere. ¿Cuánto les pasó eso ya? Es decir, Dios te va a prosperar y lo rajan de laburo. No me des más carga, dejá. Nos faltó hablar con Dios. Porque a veces hablamos lo que está en nuestro corazón y no lo que está en su corazón. Porque somos gente que queremos a los demás. A mí me han dado muchas cargas. Y cosas dice, che, ¿te suena esto? No.
Es terrible, ¿viste? Cuando yo, no, ni un poquito, nada. Pero no importa el resultado. Lo que importa es que nosotros practiquemos. ¿Amén? Ahora, la pregunta, para meterme en la parte más picante, la parte más sabrosa. Ahora, ¿Dios habló en el Antiguo Testamento? ¿Sí o no? ¿Y habló en el Nuevo Testamento? Es decir, que habló antes y habló después. ¿Habló en el pasado y habla ahora? Ahora, si el objetivo era que hable por el Hijo, íntimamente, ¿no? Cara a cara, ¿por qué no sacó el Antiguo Testamento? ¿Para qué nos dejó la enseñanza de los profetas? ¿Por qué no nos dejó directamente del Nuevo Testamento para adelante? Y ahora van a oír por medio del Hijo. Y punto. Y se terminó la historia. Y mira lo que me enseñó el Señor, que Dios quiere hablar íntimamente y externamente. Hablarnos cara a cara y por medio de terceros. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos el hablar con Él y el hablar de parte de Él. Cuando alguien nos habla de parte de Dios, nos está enseñando que el hablar con Dios nos da un hablar de autoridad. Pero mucha gente, como no tiene el hablar con Dios y solo el hablar de parte de Dios de otro, están desnutridos. Se van un miércoles y hasta el otro miércoles no tienen nada. Necesitamos las dos cosas. Porque por medio de un hablar somos perfeccionados. Cuando otro nos habla, somos perfeccionados. Pero cuando Dios nos habla, somos fortalecidos. Entonces necesitamos los dos, porque Dios habla todo el tiempo. Vos ahora estás hablando con Dios, estás siendo fortalecido, pero Dios también te está hablando por un tercero. Hola. Y estás siendo perfeccionado. Amén. Entonces, Dios no quiere sacarnos los profetas. Porque, ¿qué aprendimos? Que profeta es el que habla de parte de Dios, no vaticina el futuro. Así dice el Señor. Te vas a comprar el 0 kilómetro. Está bien, pero no es siempre así. Puede ser una palabra, Dios te ama. Y era la palabra que justo necesitabas escuchar. Y no es nada del otro mundo, nada grandioso. Yo escuché cargas de lo más raras que hay. Uno un día estaba en el colectivo y le dijo, el Señor le puso en el corazón, decir al colectivero OJ. Y Dios no lo dejó tranquilo hasta que le dijo J. ¿Vos te imaginás eso? Y dicen que el colectivero era así. OJ. A mí cuando me lo contás dije, saliste corriendo después de eso. Y el tipo se puso a llorar y le dijo, estaba apartado. Y esa palabra me hizo recordar que tengo que volver al camino. Porque hablar por Dios no significa Dios te va a dar el auto. Vos viste como ya. Y se vienen tiempos donde Cristo va a crecer y donde vas a ir al futuro y te va a dar la casa y te va a dar el auto. Aleluya. Me salen unos en TikTok que todos hablan igual. No pongan esa parte, por favor. Eso no es profeta. Lo que pienso me lo guardo para mí. Profeta es el que habla por Dios. Pero porque antes habló con Dios. Porque el hablar de sabiduría está en lo más alto del plan. La palabra de sabiduría tiene que ver que Dios te habló porque Dios es sabio. Y esa palabra de sabiduría puede decir, ahora no hables, porque te vas a meter en problemas. No pelees. O esa palabra de sabiduría puede decir, tenés razón, pero pedí disculpa a vos. Porque esa palabra de sabiduría, ¿sabe lo que hace? Te forja. Porque el hablar con Dios forja a Cristo en vos, gana terreno en vos, para después cuando hables por Dios tengas autoridad y tengas el poder de la vida que te acompaña. Entonces Dios no nos va a sacar los terceros, porque Dios quiere hablar por el Hijo, pero también quiere hablar por los profetas. Quiere hablar que hablemos con Él y por Él.
Y vi que en Éxodo 37, mirá lo que pasaba. Después lee la historia, Éxodo 37, 7. Después de que Moisés bajó de la montaña, ¿saben qué estaba haciendo el pueblo? Adorando un becerro. Porque cuando nos distraemos y empezamos a hablar pavadas que no son Cristo, empezamos a adorar cualquier estupidez. Y adoración, ¿sabes qué es? Poner tu corazón en el lugar que no corresponde. Adoración puede ser que estés preocupado por la plata, porque no llegas a fin de mes. Estás preocupado por lo que está pasando y en vez de dar gracia, en vez de no se preocupe por nada, sino en todo tiempo con ruego y oración den gracia. Y la paz de vuestro corazón va a cubrir su entendimiento y va a cubrir todo. En vez de hacer eso, está preocupado. Eso es adoración a lo que no corresponde, porque estás hablando con las cosas equivocadas. En vez de estar hablando con Dios, estás hablando con vos, con tu problema, con lo que te pasa. Eso es estar adorando el becerro. ¿Y sabés qué hizo Moisés? Agarró el campamento, agarró la tienda y la sacó del campamento. Y ahora cada vez que se acercaba a tener comunión con Dios tenía que salir del campamento. ¿Y sabés qué hacían los israelitas? Se paraban en la puerta de su carpa, de su tienda, dice, y lo seguían con la mirada hasta que él entraba en la tienda de reunión. Hay gente que solamente mira, pero no toca a Cristo. Pero había uno que no miraba, sino que lo acompañaba. ¿Sabes quién era? Josué. Y Moisés se la pasaba en la tienda todo el día. Y Josué afuera esperando, mirando la carpa, esperando que salga el maestro. ¿Y sabes cómo arranca Josué 1? Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y el Señor me enseñó, te voy a poner gente que hable conmigo, que hable tan profundo y que cuando te hable te perfeccione, para que cuando vos estés conmigo a solas, como hable con Él, también hable contigo. El Señor te va a poner gente que te va a perfeccionar el portal, te va a perfeccionar la orden, te va a perfeccionar la carga. Porque ¿sabés lo que estaba haciendo Moisés con Josué? Le estaba perfeccionando la intimidad, le estaba diciendo, el hablar con Dios es fuera del campamento, es fuera de tus pensamientos, es fuera de tus opiniones, es fuera de tus enojos, es estando en resurrección, es estando muerto. Porque hay gente que vos hablás y te morís, pero hay gente que vos hablás y salís vivificado, ¿sí o no? Hay gente que vos hablás y te deprimís más que antes, pero hay gente que vos hablás y te llenás de vida. Y el Señor te quiere poner esa gente al lado. Josué tenía el mismo hablar que Moisés. Eliseo tenía el mismo hablar que Elías. Le dijo, ¿qué quieres? Una doble porción de tu espíritu. Si me ves, sí, si no, no. Entonces Eliseo estaba todo el tiempo mirando a Elías. Los discípulos tenían el mismo hablar que el Señor. Y el Señor le dijo, mayores cosas que yo harán. El Señor, ¿qué hacía? Hablaba con el Padre, y después de hablar con el Padre hablaba con la gente. ¿Y sabés qué hacían los discípulos? Después hablaban con el Señor en el Espíritu y después hablaban con la gente. Y Timoteo, ¿sabés qué tenía? El mismo hablar que Pablo. ¿Por qué? Porque tenían a alguien que los perfeccionaba. ¿Y sabés cuál era el secreto? Que se dejaron perfeccionar, que tenían a alguien. Y el Señor me dijo algo, que estés en un área, en un equipo, no quiere decir que tengas pastor o líder. Porque hay gente que no se deja perfeccionar. Hay gente que tiene un hablar pobre porque no tiene nadie que lo perfeccione. Porque no busca a nadie que lo perfeccione. Le digo, ¿por qué, Señor, no se dejan perfeccionar? Porque tienen un corazón orgulloso. Mirá que tenés al lado y decirle, esta parte no me gustó. Porque no nos dejamos perfeccionar. ¿Cuándo fue la última vez que te juntaste con alguien a pedirle que te perfeccione? Mínimo, 2 veces al mes tenés que tener una llamada con alguien que te perfeccione, que tenga, y estoy hablando de alguien, como dijo el pastor Bernardo, que tenga un ministerio. Y un ministerio no es predicar, sino que tenga vivencias en Cristo, como mínimo 2 veces al mes. Alguien que te perfeccione. Y para eso tenemos que tener un corazón humilde, porque cuando nos perfeccionan y nos duele, es porque estamos muy agarrados a nuestras cosas. Y Dios dice, yo quiero darte un hablar de intimidad, porque el objetivo es que hable el Hijo nomás. Y la palabra dice que va a llegar el tiempo que nadie nos va a enseñar, pero para que llegue ese tiempo primero nos tenemos que dejar perfeccionar.
Voy terminando. Primera de Corintios 14 dice, porque podéis profetizar uno por uno para que todos sean. Todos tenemos que profetizar. Y el profetizar te dije que es hablar Cristo, hablar con Dios y de parte de Dios. Ahora, cuando vos hablas con Dios, Dios te alimenta y te alimenta tu espíritu. Porque sus palabras, dijo Jesús, son espíritu. Y el Señor me enseñó algo, que el Espíritu Santo cuando te habla es como una cápsula, como una pastillita. ¿Viste que las pastillas en una sola dosis hoy tenés vitamina C, vitamina D, vitamina B12, vitamina no sé cuánto? Cada vez que vos hablás con Dios, el Señor te da una dosis de su espíritu y te da lo que necesitas. Te da fuerzas para seguir adelante, te da vida para vencer la muerte, te da bendición para vencer la escasez, te da fortaleza para no rendirte. En una sola porción, Él te da todo lo que necesitas. Cuando hablo con Él, tengo todo lo que necesito para avanzar en el nombre del Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos. Grítame, hablar autoridad se aprende. Entonces, ¿vos practicás dar la orden? Más o menos. Porque ¿qué hacemos nosotros? Le pedimos a cadena de oración. ¿No? Fíjate que cuando hay un problema grave, ¿qué hacemos? Mandamos un listado de WhatsApp. Estemos orando por Juanita, que se dobló el pie. Está muy grave. Oremos todos juntos. En el poder del acuerdo. Ya le metemos las palabras evangélicas, todo. Con una orden Dios puede hacer todo. Entonces Dios a veces va a permitir que te pasen cosas. ¿Sabes para qué? Para que practique. Mirá que tenés al lado y decirle lo que te pasó es para que practique. Hoy antes de venir para acá no sé qué movimiento hice y me agarró un tirón acá que no podía mover. Dije, me desgarré. Digo, estoy hecho pelota, Nata, le digo. Dice, ¿pero qué hiciste? Nada, esto hice. O sea, me reventé mirándome el pie. ¿Y sabés cómo entré a la iglesia hoy? Así. Y cuando estoy arriba repasando el mensaje, el Señor me dice, mucho hablar intimidad y la autoridad, ¿dónde está? Claro, porque el Señor te da palo a veces también. Y le digo, le doy la orden a este calambre o lo que tenga ahí que se va. Porque Dios no hace las cosas porque puede, sino que hace las cosas porque tiene autoridad. Jesús no decía, por favor, sanate. Decía, enfermedad, te vas. Y le digo, te vas. Y en el nombre de Jesús, cuando bajé, estoy sano para la gloria del Señor. Porque el Señor va a hacer que te pasen cosas para que practique. Da la orden. Da la orden. En tu negocio, ¿sabés lo que tenés que hacer mañana cuando lo abrís? Dar la orden. Le ordeno a la bendición que venga a este local. Y vas a tener ventas récord. Lo que tenés que hacer con tu salud es darle la orden. Lo que tenés que hacer con tu familia es darle la orden. Los nenes que arrancaron el colegio, dicen, uy, esto no lo entiendo, más difícil que el año pasado. Dale la orden a tu cerebro que entienda todo en el nombre del Señor. A tu carácter, dale la orden, por favor. Practicá. Ahí tenés, ¿sabés? Una universidad ahí en el carácter. Le doy la orden a mi lengua que se calle en el nombre del Señor. Amén. Entonces tenemos que practicar. Mirá este cuadrito que te armé. Dios todo lo hace. ¿Cómo hace todo Dios? Dios le habló a la nada. Dice Romanos que Dios llamó a lo que es, a lo que no era como si era. Porque Dios le dijo a la luz que no existía, hágase.
¿Y sabés qué tenemos que hacer nosotros? Llamar a lo que no es como si fuere. Tenés que llamar a tu sanidad, tenés que llamar a tu prosperidad, le tenés que hablar a tu fortaleza, le tenés que hablar a todo lo que te falta y decirle, en el nombre que es sobre todo nombre, te ordeno que vengas a mi vida, porque el Rey de la Gloria le habló a la nada y yo le hablo a lo que no existe para que ahora exista en el nombre de Jesús. Habla. ¿Tenés deuda? Hablale a la plata que te falta. ¿Tenés problemas? Hablale a la paz que te falta. ¿Seguís alquilando? Hablale a la casa que querés comprar y no tenés cómo. Porque Él le habló a la nada. Y si Él le habló a la nada, nosotros podemos hablarle a la nada. Porque Dios nos prometió que lo que va a pagar nuestra vida es nuestra fe, no nuestro bolsillo. ¿Todavía tenés adicciones? Hablale a tu dominio propio. Pero Dios también habló, cada vez que habla hay resultados. Dice Isaías 55:11, que toda palabra que sale de su boca no regresa a Él vacía. Cada vez que hables vas a tener resultados. Ese es el hablar por Dios, pero antes acordate que tenés que hablar. Porque cuando Dios te dice, ahora vos hablás y tenés bendición. Yo no me sané porque tengo unción. Esas cosas, este está ungido. No. Dios me habló y me dijo, yo no te enseñé a dar la orden, da la orden. Entonces ahí dije, Señor, le doy la orden a la pantorrilla que se sane. Y no es que me dejó de doler, me duele un poquito, pero ya no rengueo. Entonces, gloria a Dios, hago fiesta, hay resultados en el nombre del Señor. Porque como Él me habló, ahora puedo hablar. Ahora tenemos mucha gente que habla sin que Él le hable antes. Dios habla y mi historia cambia. Vimos en Hebreos que en otros tiempos Él habló a nuestros antepasados, a nuestros padres. ¿Sabés qué podés hacer vos? Hablarle a tu historia. Podés hablarle a tu historia. Pobreza familiar, te ordeno en el nombre de Jesús que te secás. Y de acá para adelante yo declaro que mi familia y mi descendencia vamos a estar en la abundancia de Cristo. Cáncer que toda mi familia tuvo, te morís, te secás en el nombre de Cristo. Estoy sano para la gloria de Dios, yo y mi descendencia. Mi familia alquiló, pero yo le hablo a mi historia que eso se termina hoy. Y de acá en adelante vamos a ser dueños, vamos a tener para dar y no para pedir prestado. Entonces vos le hablás a tu historia, le hablás autoridad y no le hablás zaraza. Amén. Ponete de pie, venga adoración. En Lucas 24:49 dice que el Señor dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, Jesús a sus discípulos primero le dio el hablar de intimidad. En Juan 20 dice que Jesús sopló el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Sabes qué es eso? El hablar de intimidad, el hablar con Dios, el hablar de vida. Cuando Dios te habla, te fortalece y te llena de vida. Pero todavía no tenían poder. Ellos tenían vida. Hay gente que tiene vida, pero no tiene poder. Porque tiene que esperar ser investido. Y la palabra investido es revestido. Que te pongan un vestido sobre el vestido. ¿Y sabés quién es el vestido? Cristo. Jesús sopló vida y dio vida. Pero ahora tiene que derramar la autoridad. Para que la autoridad se haga visible. Y el Señor me dio un ejemplo. ¿Cómo
¿Cómo reconoces un policía vos? Por el uniforme, ¿no es cierto? Si no tiene el uniforme, ¿te das cuenta que es policía? No. De hecho, creo que tenemos un muchacho que viene acá que es policía y no viene con el uniforme. El otro me dijo, yo soy policía, me dijo, o era policía. Y el Señor me dijo, si el policía no tiene el uniforme, ¿tiene autoridad? No. Porque el uniforme es la autoridad, es lo que hace que lo distingamos, que sepamos que tiene autoridad. Nuestro hablar es nuestro distintivo. La gente se da cuenta y el cielo se da cuenta cuando hablas sin autoridad. A Pedro lo reconocieron por su hablar, porque tu hablar es el uniforme. Ahora, imaginemos que el policía una mañana se pone el uniforme, pero esa mañana, como estaba muy apurado, no desayunó. Pasa todo el día haciendo su trabajo y tiene autoridad porque tiene el uniforme, ¿no? Pero como no comió, ¿qué le va a pasar durante el día? Se va a debilitar porque no comió. Y el Señor me dijo, así hay cristianos que tienen autoridad, pero están débiles. Hablan autoridad, pero esa autoridad no tiene nada, porque no han comido. No han hablado conmigo. Hablan por mí, pero no conmigo. Y hay otros cristianos que están fuertes, que comen, que tienen intimidad, que hablan con Dios, pero les da miedo hablar por Dios. Dice, bueno, pero yo no soy nadie, y estamos pasivos y no hablamos, y nos da cosita. Creemos que el hablar con Dios es un título, que para hablar por Dios tenemos que ser pastores. No. Para hablar por Dios, primero tenés que hablar con Dios. Vos podés estar muy fuerte, pero si no hablas no va a pasar nada. Y podés hablar que si no comiste tampoco va a pasar nada. Entonces, ¿sabés qué necesitamos? Hoy, entrar al lugar santísimo. En la antigüedad había un lugar, el tabernáculo estaba dividido en 3 partes. Uno era el altar, donde moríamos, donde se hacían sacrificios. Después, los sacerdotes y el sumo sacerdote pasaban a otro lugar, que era el lugar santo, donde contemplaban la belleza del Señor. Y después había un lugar que solo entraba el sumo sacerdote, que era el lugar santísimo, y es donde Dios le daba instrucciones, literalmente vivía ahí. Pero dice la Biblia que el velo se rajó y ahora no entra uno, podemos entrar todos para profetizar. Y dice Hebreos, entrar confiadamente al trono de la gracia. Y el trono de la gracia, ¿sabe dónde está? En el lugar santísimo. Y ese lugar ahora está en el cielo, pero también está en nuestro espíritu. Hay gente que toda la vida está muriendo, está acá en el altar. Señor, muero, porque nunca se siente digna. Y Dios te dice, avanzá, metete en el lugar santo. Y hay gente que está solamente contemplando su belleza. Qué lindo es el Señor. Qué linda la adoración, la prédica. Pero el Señor dice, dejá el altar y dejá el lugar santo y entrá al lugar santísimo. Entrad confiadamente al trono de la gracia y hallaréis misericordia. Y este es el tiempo donde el Señor quiere hablarnos para que hablemos. Hay gente que está esperando que vos hables. Hay vecinos que están esperando que vos hables. Hay amigos que están esperando que vos los invites. Pero antes tenés que hablar con Dios. Porque cuando hablas con Dios, el Señor te va a dar autoridad para que hables por Él. Y si hablas por Él, vas a traer sanidad a aquellos lugares que hay muerte. Y luz a aquellos lugares
que hay oscuridad. Padre, te damos gracias. Nos has dado el hablar con vos para hablar con vos. Hoy nos rendimos y entramos al trono de la gracia, confiados que recibiremos tu voz para hablar por vos, todos, en el nombre de Jesús. Amén.